Buenos días, mi nombre es Beyanira Pérez Galmich y hoy les vamos a hablar sobre la materia estadística diferencial 1 de la unidad 4 respecto a los temas 7 y 8 de nombre, estimación y tamaño de la muestra y pruebas de hipótesis de la escuela Instituto Tecnológico de Tijuana. Nuestro primer tema es estimación de la proporción de una población. Sus objetivos de este tema son tres. El primero es entender la proporción muestral. Es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. El tercero y último es saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Las definiciones importantes con respecto a este tema es: una estimación puntual es un valor individual que se usa aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es la más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de la proporción muestral tiene que ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. El intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor irreal del parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la proporción 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repita de un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son el 95% con alfa igual a 0.10, 95% con alfa de 0.05 y el 99% con alfa del 0.1. La opción del 95 es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre la precisión, refleja el ancho del intervalo de confianza y con finalidad expresada por el nivel de confianza. Las interpretaciones de un intervalo de confianza con respecto al 95%. Interpretación correcta: se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirá realmente el valor de la proporcional P. Un valor crítico es el número de la línea limítrofe que se separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico para la desviación estándar de las proporciones muestrales. Tenemos nuestro primer ejemplo con respecto a este tema y nos dice que son con respecto a la selección de género. El tema dice: el Genetics Institute realiza una prueba clínica del método EXOR
diseñado para incrementar la población de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. Primero nos pide cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método EXOR. Bueno, aquí vamos a hacer una simple división entre los 525 que nacieron niñas entre las 574 que fueron el total de estudios. Vamos a hacer y nos da una estimación puntual de 0.91, el 91% de proporción. Ok. Luego nos pide que utilicemos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Ok, aquí vamos a utilizar el Minitab. Nos vamos a ir a estadística básica, y vamos a utilizar el de proporción. Ok, nos dice que, bueno, yo aquí ya lo tengo por default, pero normalmente no viene así. Vamos nosotros a poner datos resumidos, el número de eventos que se realizaron, que fueron 525 los que fueron realmente, y los números de ensayo, los en total, que fueron 574. Nos dice que lo quiere al 95%. Ok, vamos a ir aquí en opciones, y ya por default ya lo tiene el 95%. Entonces vamos a dar a aceptar, y aquí lo tenemos. Estadística descriptiva es número de eventos 574, que diga número de ensayos, número de eventos, nuestra muestra P, que es el 91.4, y el IC, que va de 88.8% al 93.6%. Entonces ya que está el intervalo de confianza, que va de 88.8% al 93.6. El intervalo de confianza con respecto al 95%. Ok, luego nos pide calcula el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok, nos vamos a ir otra vez al mitad, pero ahora aquí nos iríamos a potencial y tamaño de muestras, con tamaño de muestras para la estimación. Aquí vamos a seleccionar binomial. La proporción es del 95%, nivel de confianza 95%. Tamaños de una muestra, no queremos el margen de error. Tamaños de muestras son de 574 en total. Mejor 25. Ok, entonces aquí tenemos el margen de error, que va
Los tamaños de las muestras: 574. Margen de error límite inferior va del 0.2% y del margen de error superior es de 0.1, 0.16, sería de 0.1%. Ok, luego nos iremos al número 6, bueno, es el 4 realmente. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90% y el margen de error fuera el 1 al nivel de confianza del 95. Espere, ese margen de error corresponde al nivel de confianza. Espera, aquí tenemos algo malo. Antes tenemos así, era estadística descriptiva, y aquí teníamos que la proporción era la que teníamos acá, la que nos había dado, que era el 91,91. Entonces ahí está. Este es realmente bueno, que es el 26 al 22, 0.22 el límite. Ok, ahora nos pediría el otro que utilizáramos, que sacáramos total de muestras con respecto a tamaño de muestra, con respecto al que fuese el 90% de éxito, el margen de error de 1 y el nivel de confianza del 95%. Ok, entonces igual nos vamos a ir a estadística, aquí estimación, proporcional, aquí es un margen de error de 0.1, aquí que es tamaño de muestra, margen de error para los intervalos, margen de error, aquí está bien ahí. Ok, margen de error, los intervalos en el otro, y los valores de la planificación, la proporción era de al 90% con el nivel de confianza. El 90%. No recuerdo sacar el margen de error. Y nos dice que un nivel de confianza del 95%, ya lo tenemos. El 90% a intervalos, margen de error de un 0.1 para dar nuestro tamaño muestral. Ok, dice que nuestro tamaño de la muestra tendría que ser 3786 para que tuviera 0.01% de margen de error. Okay. Entonces ya tenemos nuestro primer ejercicio, nos iríamos al siguiente. El margen de error. Ahí era donde vamos a utilizar la división. Ok, perdón. Ejercicios seleccionados del género. Es el mismo problema con diferentes datos. Aquí son 152 bebés y solamente nacieron 127 niñas. Nos pide lo mismo, nos pide la estimación puntual. Entonces ya sabemos que ahí solamente es la división de las 127 niñas que nacieron niñas
entre el valor total de las muestras, que sería 152, y nos da un 83.5%. 83.5%. 83.5. Dice, luego nos viene el otro o igual, utilicemos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% por el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Ok, vamos a ir acá otra vez, estadística básica. Y nos vamos a ir a proporción. Datos resumidos, aquí cambiaremos los números de eventos que son 127 y los números de ensayo que son 152. Con respecto al 95%, ya tenemos el 95%, ok, y vamos a aceptar. Aquí está. Entonces, nuestra estadística descriptiva nos dice que son número de ensayos son 152, eventos positivos a 127, muestra P es del 83.5% y ahora hemos sacado, aquí también lo podemos sacar, él dice que del 95, con respecto al 95% para P va de 76.6% al 89%. Está el intervalo de confianza. Dentro de ese intervalo, ok, entonces luego nos dice que calculemos el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok, nos vamos a ir a estadística básica. Nos vamos a ir a esa estadística potencial de tamaño de muestra y tamaño de la muestra por estimación. Ok, proporción binomial. No sé, ok, pero ok, proporción, valor de la planificación. Aquí donde sí, espera. Era que era el 83. Ok, entonces nuestra proporción es de 83. Aunque tenemos aquí 83.3, la que veamos acá, 83.5. Bueno, dejemos el 83. Y no queremos el margen de error. Con respecto a nuestro valor número de eventos serían 152. El tamaño de muestra 152. Vamos a aceptar. Ok, nuestro tamaño de muestra son 152. Margen de error va del límite inferior del 0.7% al 0.6, bueno, 0.5, lo redondeamos al tercero, quedaría 0.6. Este sería nuestro margen de error con respecto a un nivel de confianza del 95%. Luego nos pide igual, calculemos el tamaño de la muestra necesariamente si la proporción de éxito fuese del 85%, al margen de error del 0.2.
y un nivel de confianza del 99%. Y si la proporción de éxito fuese el 85%. Ok. Entonces nos vamos a ir por igual, estadística proporcional, estadística binomial. Es el mismo, aquí nada más cambiaremos que sería el tamaño de la muestra con un margen de error del 0.2. si quiere un margen de error, un nivel de confianza del 99%. Okay, aquí le vamos a mover, ya no queremos el 95, queremos el 99. Entonces dice que nuestro tamaño de la muestra sería de 2543 para que nuestro margen de error fuera del 2%. Entonces tenía que ser muy grande para que hubiera un margen de error casi nada. Nuestro nivel de confianza es totalmente 99%. Entonces sería muy asertivo. Bueno, ok, vamos con el siguiente ejercicio, el siguiente tema, que es estimación de la media poblacional conocida. Nuestros objetivos respecto a este tema es entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. El tercero y último objetivo es saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimular una media poblacional. Definiciones, solo tenemos una, que es la media muestral. Dice que es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienen a varias menos que otras medias de tendencia central. Bueno, entonces iniciaremos con nuestro primer ejercicio, que es con respecto a los pesos de los hombres. Dice este ejercicio: han muerto personas desconocidas de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación absoluta del peso medio entre los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Si tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, que es número de eventos de 40 y su media población es de 172.55 libras. La investigación realizada por otras fuentes sugirieron que la población del peso de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Bueno, nos dice que calculemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Aquí ya no les está dando, no necesitamos calcular. Aquí es 172.5 libras. Luego nos dice, constituye el intervalo de confianza del 95% para el peso de medio de todos los hombres. Entonces aquí sí vamos a utilizar el Minitab, que nos dice que constituyamos un intervalo de confianza con respecto al 95%. Entonces vamos a ir aquí a estadística básica y nos vamos a Z de una muestra. Yo que ya lo tengo por default. Nos dice que quiere número de eventos. Le vamos a dar en datos resumidos. Tamaño de la muestra es de 40. Media de la muestra es de 172.55. La desviación estándar es de 25. Y aquí tenemos nuestros datos. La desviación estándar es de 25. Y nos dice que con respecto a el 95%, que ya lo tiene por default. Vamos a checar en la opción
95%. Ok. Y ya nos da el número de eventos 40. La media es de 172.55. El error estándar de la media es de 4.11 y nuestro IC es del 95%. Para esta media de muestra va del 164.49 al 180.61. Esto quiere decir que de todos los casos que se puedan dar, el 95% de los casos de las pruebas nos va a dar nuestro nivel de confianza dentro de este intervalo. Supongamos que de 5 muestreos del total, en el 95% de esos 5 muestreos va a estar dentro de esos intervalos. No quiere decir que dentro de un muestreo esté ese intervalo, aunque se puede interpretar así, sino que el número total de los muestreos que se puedan dar. Ahora nos vamos al siguiente, que dice que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%, la desviación estándar de población, que es de 26, y el nivel de confianza es de 25. Y vamos otra vez al mitad. Nos vamos a ir al la potencia y tamaño de la muestra por estimación, y aquí lo tengo. Nos quiere la media, nos pide la media. Aquí lo tengo seleccionado por default. Vamos a tener parámetros, la media, la desviación estándar es del 26. Nos pide el tamaño de la muestra, vamos a seleccionar y por ende nos va a pedir para completar cuál sería el margen de error, que aquí nos dice que es el 5%, y un nivel de confianza del 95%. Ok, opciones. Ok, ya nos va. El margen de error del 5% y el tamaño de la muestra sería 107 para que nos dé un margen de error del 5%. Entonces, ok, ya damos por concluido el primer ejercicio. Nos vamos con el siguiente. Este es con respecto a los glóbulos rojos de la sangre. Ok, nos dice el problema. Dice, se obtiene una muestra aleatoria simple del 50 adultos, que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de los glóbulos rojos en glóbulos por microlitro en cada persona. La media muestral es del 4.63. La desviación estándar poblacional por los conteos de glóbulos rojos es del 54.54. Nos pide primero calcular la estimación puntual de la media de conteo de glóbulos rojos adultos. Pero sabemos la estimación puntual mejor es con respecto a la media muestra, entonces ya aquí la tenemos, que es de 4.63. Constituye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Ok, vamos a mitad, nos vamos a estadística básica, Z de una muestra. Aquí vamos a cambiar nuestros datos, teníamos el problema anterior. Número de son 50.
La medida muestral es de 4.63. La desviación estándar es de proporcional es del 0.54. Muy baja. Con respecto al 95% de nivel de confianza. Ok, ya lo tenemos. Y nos da que nuestro IC va del 4.48 al 4.77. Ok, entonces hayamos dicho que nuestro intervalo de confianza del 95% con la media muestra va del 4.48 al 4.77. Estoy percatando de que tuvimos un error. Aquí nos decía que nuestro nivel de confianza debió de haber sido del 99, no del 95. Entonces lo vamos a volver a hacer. Rápido le vamos a control la última. Aquí le vamos a dar 99. Aceptar y aceptar. Listo. Okay, entonces ya está en lo correcto. Entonces son los números de ensayo 50, la media es de 4.63, el error estándar es de 0.7%, el IC es del 99, como nos dice el ejercicio, y va del 4.43 al 4.82. Entonces ese ya sería nuestro punto 2. Ahora el B, entonces con el C sería, dice que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25%, la desviación estándar de población sería del 0.54 y nuestro nivel de confianza del 99. Nos vamos otra vez a Minitab, estadística, potencia y tamaño muestral. Los tamaños, de la media. Nuestra desviación estándar, vamos a ver, es del 26. No, nuestra desviación estándar va del 0.54. Estimación de tamaño de muestra. Queremos saber cuál va a ser el tamaño de la muestra, por ende necesitamos saber cuál va a ser el margen de error que utilizaremos, y aquí nos dice que nuestro margen de error va a ser del 0.25. entonces margen de error sería 25%, y nuestro IC, nuestro nivel de confianza, nuestro nivel de confianza va a ser del 99. Entonces nos vamos a las opciones, vamos a verificar, no, queremos el 99, le damos a aceptar y aceptar. Ok, nos va a arrojar nuestros datos. Entonces dice que un margen de error tiene que ser, queremos que sea del 25, por ende nuestro tamaño de la muestra tiene que ser 2, para que nos den esos datos. Entonces, muy asertivo, realmente muy cerrado, solo 2, una u otra va a ser el bueno, entonces damos por terminado ese ejercicio. Nos dirigimos al siguiente tema. El siguiente tema es estimaciones y tamaños de la muestra. Estimación de la media poblacional. Este es desconocida, el otro era ¿cuál era el otro? Conocida. Este es lo contrario, este es desconocida. No vamos a conocer nuestra de estimación de la media. Entonces queremos estas definiciones serán, dice, cuando se conoce
el alfa, se utiliza la distribución T de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplan los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student desarrollada por William Gossett. Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigación, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. Ok, datos importantes relevantes con respecto a este tema. Dice que el número de grados de libertad por un conjunto de datos muestrales recolectados en el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuación de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe de ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad sería n-1. Ok. Propiedades de la distribución del T de Student. 1. La distribución de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. 2. La distribución T de Student tiene las mismas formas de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variable con distribución más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. 3. La distribución de Student tiene una media de t es igual a 0, es decir, como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. 4. La desviación estándar de la distribución T de Student varía con los tamaños de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar de tiene es igual a 1. Es nuestra sí. 5. Conforme el tamaño de la muestra, n se vuelve más grande que la distribución T de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Nuestras elecciones entre distribuciones C y T. Utiliza la distribución normal Z, conocida y población distribución normal o conocida n menor a 30. Utiliza las distribuciones T desconocida y población distribución normal y desconocida y n a menor a 30. Bueno, tenemos nuestro primer ejemplo. Ok, entonces nos vamos a ir con el primer ejercicio, que nos dice que un ejemplo de peso de basura. Entonces dice que el conjunto de datos del archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Ok, nos pide primero que calculemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Y luego nos dice que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Punto 3 nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea un margen de error del 3%, la desviación estándar de la población es de 13.65 y las libras de un nivel de confianza del 95%. Para hacer el punto A nos vamos a brincar hasta el punto B, porque ahí nos los va a dar automáticamente la. Entonces nos vamos a ir al Minitab, vámonos para que nos vamos a ir en estadística básica. T demuestra 1 queremos esto, ya lo tenemos por default. El peso de la basura es el 95, vamos a aceptar. Ok, aquí ya no los da. El número de muestra es de 62. La media que nos las pedía en el inciso A
es del 27.44, la desviación estándar es del 12.46, nuestro error estándar en la media es de 1.58 y nuestro IC es del 95 en respecto al 95% con respecto a la media de pesos de la basura va del 24.28 al 30.60. Entonces ya resolveríamos el A y el B en el mismo ejercicio. Luego nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesario si deseamos tener un margen de error del 3%, y nos da nuestra desviación y nos da nuestro nivel de confianza. Vamos a ir otra vez al Minitab, vámonos a estadística, potencia y tamaño de la muestra. En el parámetro lo dejamos en nuestra media. La desviación estándar nos había dicho que el ejercicio que es de un margen de error, la desviación estándar de población es de 13.65. 13.65. Nos pide nuestro tamaño de muestra, no el margen de error. Sí, entonces como nos pide aquí le vamos a dar clic en tamaño de la muestra, ya lo tiene por default. Nos pide por ende el margen de error. El margen de error dice que es de 3%. Ok, 3%. Y nuestro IC, nuestro nivel de confianza es del 95%. Vamos a ver si está en el 95. Excelente. Le damos a aceptar y nos los da. Aquí está. Entonces nuestro margen de error sería de 3 y nuestro tamaño de muestra sería de 82 muestreos para que hubiese un margen de error de 3%. Entonces ya tendríamos nuestro primer ejercicio realizado. Nos iremos al siguiente. Dice, este es con respecto a pesos al nacer. Dice, una muestra aleatoria de los pesos al nacer es de 186 bebés, tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Nos dice que calcule la mejor estimación puntual del peso de la población de los pesos de los bebés al nacer. Y luego dice que construyamos un intervalo de confianza para el peso de los bebés al nacer. Ok. Pesos al nacer. Pesos de basura. Nos vamos a ir otra vez al Minitab. Vamos a hacer Vamos a estadística básica y el de T. Datos resumidos. No nos da el tamaño de la muestra. Sí. Pues entonces tienen una media de 3.103. Este no nos daba la media. Pero este sí. Entonces dice que pesos a nacer son 186 bebés y tiene una media de 3.110. A ver, tamaño de muestra son 186 bebés. En este caso, en el otro utilizamos los datos que nos daban. En este, como no nos dan los 62 o 182 muestras como en el otro, entonces, pero sí nos da el tamaño de muestra, la media de la muestra y nuestra desviación estándar. Entonces va a ser, aquí lo vamos a calcular. Ok, 186, la media de la muestra era de 3.000, tiene una media de 3.103. No sé qué es 3 puntos. Ok, de 960. Ok, 3.103.
103, una desviación estándar de 696, el 95, nivel de confianza, y le vamos a aceptar. Y aquí está. Los rojos, si no nos pide, pues lo vamos a dejar en el 95% de nivel de confianza. Entonces, aquí está. Nuestro número de datos son 186. Nuestra media es de 3103. Desviación estándar es de 696. Prácticamente la mejor estimación puntual del peso media población. Sabemos que la mejor estimación puntual es la media, entonces ya aquí la teníamos. Automáticamente no la da, y de hecho no la dio en el ejercicio, aquí en la resolución. Nuestra desviación estándar, nuestro error estándar en la media es de 51. Nuestro IC del 95% para la media muestral va de 3002.3 a 3203.7. En ese intervalo se van a encontrar nuestros asertivos. Entonces ahí quedaría resuelto el A y el B. Nos vamos al inciso C, que nos dice que igual que calculemos el tamaño de la muestra, y ya nos da nuestro margen de error, nuestra desviación estándar y nuestro nivel de confianza con el que quiere que trabajemos. Vamos igual, estadística, potencia, tamaño de la muestra, lo vamos a dejar en la media normal. Nuestra desviación estándar en este ejercicio es de un margen de error, la desviación es de 465. 465. Nos pide el tamaño de la muestra, ya lo tenemos. Nuestro margen de error es de el 10%. Nuestro margen de error es del 10%. Le damos el nivel de confianza está aquí en el 99, lo queremos al 95. Le damos a aceptar, y ya nos va a dar nuestro tamaño de la muestra. Otra vez estos. Margen de error es 10. Vamos a ver que hay un error aquí. Vamos a ver cuál es la diferencia si lo cambiamos. Le ponemos el punto decimal. Ahí está. Ese es con razón. Entonces el margen de error es del 10% y nuestro tamaño de muestra sería de 86 para que hubiera ese margen de error. Entonces ya tenemos resuelto nuestro inciso C. Entonces esos son los dos ejercicios con respecto a ese tema. Nos brincaríamos para el siguiente. Este es otro tema. Esta es la estimación y tamaño de la muestra con respecto a la activación de la varianza de población. Las definiciones importantes con respecto al tema. Dice, la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. El grado de libertad va de n es menos 1. Por propiedades de la distribución chi cuadrada. La primera propiedad nos dice que la distribución chi cuadrada no es una simétrica, a diferencia de las distribuciones normales y la del t-student que vimos anteriormente. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores chi cuadrado pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos.
La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GLN-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral S al cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional de alfa 2. Los valores de S al cuadrado tienen una reproducir errores más pequeños por estándares más cercanos a alfa al cuadrado que a nuestras medidas de variaciones sesgadas. La desviación estándar muestral se suele utilizar como una estimación puntual de alfa, aun cuando esta estimación sea sesgada. Cuando es una estimación sesgada, si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar ese como una estimación de alfa razonable. Bueno, aunque ese es una estimación sesgada, se usa una frecuencia como una estimación puntual de alfa. Okay. No tenemos nuestro primer ejercicio. Entonces nuestro ejercicio nos dice que es con respecto a las calificaciones de crédito de FICO. Nos dice que utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Nuestro primer inciso nos pide que calculemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. El inciso B nos dice que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y el C nos dice que calculemos el tamaño de la muestra que necesario si se desea tener un margen de error del 10%, la desviación estándar del 75% y un nivel de confianza del 95%. Nos iríamos a el Minitab, nos iríamos a estadística básica y luego nos iríamos a el de varianza. Como tenemos el muestreo en una columna, vamos a utilizar ese. Ya tenemos por default las calificaciones FICO. Cabe mencionar que nos vamos a saltar, igual que en el ejercicio anterior, al 2, porque ahí nos va a dar automáticamente cuál sería la estimación puntual con respecto a la desviación estándar. Entonces vamos, es el 95%, ¿sí? Y ahí está. Entonces número de muestras es de 100, la desviación estándar es del 92.2%, la varianza es de 85.502, nuestro ICE del 95 para la desviación estándar usando PONET es del 81.2, inferior al superior de 106.8, y el de Chi, que es el que con el que estamos trabajando realmente y el que vamos a utilizar, va del 81.0 al 107.1. Como podemos ver, es una gran diferencia, es muy mínima la diferencia más bien entre usando el Bonnet al del chi cuadrada, pero pues realmente el que necesitamos utilizar es el del chi cuadrada. Como hemos dicho, el inciso A lo podemos sacar con respecto a allá, sacando nuestro intervalo de confianza. Entonces aquí lo tenemos, que es la desviación estándar, es del 92.2, que siempre va a ser nuestra mejor estimulación puntual con respecto a nuestra desviación. Nos brincamos directo al inciso C, que nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesaria, y ya nos da nuestros datos importantes, que son el margen de error, que tendría que ser del 10%, nuestra desviación es del 75% y nuestro nivel de confianza es del 95%. Nos vamos a ir a estadística, potencial y tamaño de muestra por estimación, nos dejamos en media. Nuestra desviación estándar aquí nos dice que es del 75,
es de 75. Nos pide el tamaño de la muestra, ya lo tenemos por default, y por ende nos pide el margen de error que nos dice que era del 10%, 10%, y nuestro IC, nuestro nivel de confianza, es de 95. Le damos enter, ¿no? Y ya nos da el tamaño de la muestra. Era el 10%. El 10%. Tamaño de la muestra. 219 sería, con respecto, nuestro tamaño de muestra sería 219 si quisiéramos tener un margen de error del 10%. Entonces ya tendríamos ahí nuestro inciso es resuelto. Nos iríamos al siguiente. En este nuestro ejercicio 2 dice es con respecto al consumo de energía de una casa. Utiliza las cantidades mostradas del consumo de energía en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Igual que en el anterior, nos pide que calculemos la mejor estimación puntual, que construyamos un intervalo de confianza con respecto al 95%, y también que busquemos el tamaño de muestra necesario con respecto a los datos que nos da, que es un margen de error del 10%, nuestra desviación que son de 250, y nuestro nivel de confianza que aquí sería del 90%. Aquí tenemos ya el documento. Vamos a abrirlo. Ok, mi mes de consumo. Aquí tenemos los datos. Nos vamos a ir a estadística. Primero nos pidió vamos a ir a estadística para hacer el inciso A, y ahí mismo nos va a dar el inciso hacer el inciso B, y ahí nos va a dar automáticamente el inciso A. Ok, columna lo vamos a hacer con respecto al consumo, porque nos dice que es con respecto al consumo, ni lo vamos a hacer con respecto al 95%. Ahí está. Aquí lo tenemos. Número de datos son 48. Nuestra desviación estándar es de 692, que sería nuestro inciso A, que es la mejor estimación puntual, que es la desviación estándar, que de 692. Nuestra varianza sería de 479.021. Nuestro IC usando chi cuadrada es del límite inferior de 576 a 867, y usando el de Bonnet no lo utilizaríamos, pero también nos da que es de 539 a 927. También nos pide el inciso C que calculemos nuestro tamaño de muestra con respecto a los datos que nos dan. Entonces nos vamos a ir a estadística, puntuación de tamaño de la muestra. Nos dejamos en la media normal, nuestra desviación estándar, que es de margen de error, desviación estándar es de 250, margen de error es de 10. Desviación estándar 250, tamaño de la muestra es lo que queremos, desviación estándar es de 10, y nuestro nivel de confianza queremos que sea del 90%. Entonces vamos aquí en opciones, 95, queremos el 90%. Okay.
Entonces, nuestro tamaño de muestras tendría que ser de 1693 para tener un margen de error de 10 con respecto a este ejercicio. Entonces ya sería todo. Nos iríamos al siguiente, que es el de prueba de hipótesis. Fundamentos de pruebas de hipótesis. Una estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter una prueba de afirmación acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia somete una prueba de afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla de eventos anuales para la estancia inferencial. Si con un supuesto determinado la población de un evento observado en una particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotada con HU, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadero. Llegamos a una conclusión para rechazarla o no. HO es la expresión simbólica de que el parámetro igual el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor de que de alguna manera difiere a la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, menor a mayor, o bien no es igual. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores estadísticos de pruebas que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con alfa, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. De manera que alfa es la probabilidad de cometer errores de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Métodos de pruebas de hipótesis. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica de los valores estadísticos de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique a nivel de significancia alfa. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que se representa a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de pruebas. Aquí tenemos una imagen de cómo se vería con respecto a usando el signo que no es igual, prueba de dos colas, signo usando de H1, sería el primero, la prueba de una cola izquierda y luego de cola derecha. Dice que prueba de dos colas, regiones críticas se encuentran en las dos regiones, cola extrema bajo la curva. La región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva, y la prueba de cola derecha, que sería con respecto a la cola extrema derecha bajo la curva, como se muestra en la imagen que pusimos al inicio. Dice, decisión y conclusión. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere de que podremos directamente a la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicia siempre será una de las siguientes: se rechaza la hipótesis nula. 2. No se rechaza la hipótesis nula. Nos iríamos a el siguiente. La decisión de rechazo o no rechazar la hipótesis nula no suele realizarse por medio
por medio del método del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede observarse en intervalos de confianza. Estos años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado el conjunto de inclusiones de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método de valor P. Dice que si el valor P es menor a alfa, rechace el H0, la hipótesis inicial. Dice que el valor P es mayor a alfa, no rechace al alfa inicial. Errores en la prueba de hipótesis. Errores tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. El error tipo 2. El error no de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es alfa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un tipo 2. La hipótesis de una prueba de hipótesis es la probabilidad 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando el nivel de significancia alfa particular y un valor específico de parámetro poblacional que presenta un alternativo al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Aquí nos da nuestro primer tema. Dice que prueba de una afirmación respecto a una proporción, prueba de hipótesis. El objetivo con respecto a este tema es someter a una prueba de afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Y nos da nuestro primer ejemplo. Nuestro ejercicio nos dice que cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5.686 bombas eran precisas. Utilicé un nivel de significancia del 0.1 para someter una prueba a la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son precisas. Ok, nos vamos a ir a Minitab para realizar este ejercicio. Ok, vamos a ir a estadística básica y proporción. Aquí nos da las opciones de con respecto a los valores de la columna o datos resumidos porque no tenemos valores que nos hayan dado, solamente los datos. Nos dice número de ensayos. Lo vamos a evaluar con respecto a los valores que no eran precisas, que son 1299. ¿Dónde estamos? Por acá. 1299. Ok, y número de ensayos totales. Entonces aquí vamos a sumar los 1209 más los 5686, que nos daría un total de ensayos de 1299 más los 5686 nos da un valor de 6985. Ese es el número total de ensayos. 6985. Ok, entonces ya tenemos el número de ensayos totales y nuestro nivel
de probabilidad sería del 99 porque nos dice que el nivel de significancia es de 0.1. Entonces si restamos al 100% menos el nivel no insignificante de significancia, entonces nos quedaría el 99. Vámonos para acá. Ahora sí vamos a realizar la prueba de hipótesis. Entonces la hipótesis tiene que ser A,20. Aquí nos los dice. Es con respecto a que estamos afirmando de que menos del 20% de las bombas de gasolina a esa ciudad son precisas. Entonces por eso vamos a poner aquí nuestra prueba de hipótesis, que es A menos de 20. El nivel de confianza va a ser del 99 porque el de insignificancia es del 1. Proporción no es igual a proporción de la hipotética. No, queremos que sea la menor, es menor, estamos afirmando de que es menor al 20. Exacta, queremos la exacta. Ok, método. Entonces ya tenemos los datos y nos los va a lanzar. Ok, aquí nos dice, aquí no están nuestros números de eventos. Es de 6.985. Nuestros eventos correctos que estamos analizando son el de 1299. Nuestra muestra con respecto a P es de de 185 o en porcentual sería 18.5. Nuestro límite superior con respecto al 99% para P es de 1970. Nuestra hipótesis nula, aquí no nos da más claro. Nos dice que la inicial, la que nos decía que es igual a 2, y luego aquí también la terna que nos dice que es menor a 2. Aquí podemos ver en cuál es la correcta, que aquí sería que es menor a 2 porque es de 1970 o 1859 con respecto a P, es con el límite superior con el 99%. Con el 99%. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis correcta? Pues sería la H1, que nos dice que P es menor a 0.2, y aquí lo tenemos, que es igual a 0.19. Entonces la hipótesis nula, pues esa no sería la correcta. Nos iríamos al siguiente ejercicio. Este nos dice que los ensayos de un experimento con polígrafos incluyen 98 resultados, 24 casos son resultados incorrectos y 74 casos son resultados correctos según datos de experimentos realizados por los investigadores. Dice que utilicemos un nivel de significancia de 0.5 y para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces, los que son correctos. Entonces los resultados correctos son 74. Lo vamos a hacer con respecto a los 74. Sí, ¿verdad? No eran precisas, son precisas. Ok. No. Son estos, los 24 casos. 24, ok, sería 98. Son 98 resultados precisos. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, vamos a cambiar los datos realmente. Entonces vamos a ir a estadística básica, y nos vamos a ir a proporción. Datos resumidos, porque no tenemos valores en columna. Los números de ensayos que vamos a medir son los 24 resultados correctos con respecto al total de ensayos, que son 98. Sí, 74. Sí, 98. Sí, vamos a realizar la prueba de hipótesis y vamos a
La proporción hipotética nos dice que es del 80%, como 80%. Nuestra probabilidad, nuestro nivel de confianza es de 0.5 menos 100 menos 5 sería 95, entonces es el que nos da por default. Ok, aquí está, nivel de confianza 95%. Ahora, y luego vamos a ver si es mayor, igual o menor. Dice, utiliza un nivel de significancia para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados son correctos en menos del 80% de las veces, entonces es menor. Al igual que aquí, de bombas de los menos, ¿sí? Es menor que el 80. Ok, entonces lo dejaremos igual, es menor, exacto, ok, perfecto, vamos a aceptar. Y aquí está, nos dice, vamos a ver si la prueba nula es la correcta o la alterna. Número de eventos, 98, los eventos a estudiar son los 24, que son los correctos. La muestra P es del 24, 0.24 o el 24%, el límite superior del 95% para P es del 32, 0.32 o 32%, y vamos a ver, dice que la hipótesis nula nos dice que P, la hipótesis 0, 1, nos dice que P es igual a 0.8 y la hipótesis alterna nos dice que P es menor a 0.8. Realmente no, ninguna de las dos coincidió porque sí, es menor a 0.8, es menor, no es igual, no, es de 0.32, así que no es igual, pero sí es menor a 0.8, es de 0.32, entonces está en la hipótesis alterna, o sea, es correcta. La hipótesis alterna que nos da es menor, no es igual, ni tampoco mayor, es menor a 0.8, que nos dice que es la hipótesis alterna. Ahí quedaría ese ejercicio. Entonces concluimos de que nuestra hipótesis nula no es la correcta, sino la hipótesis alterna, que nos dice que es menor al 80% del valor correcto. Siguiente tema, tenemos que la prueba de una afirmación respecto a una media o algo conocido, o la media conocida. El objetivo: someter a una prueba una afirmación sobre una media poblacional con la media conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos nos dice que es conocimiento de la media, tamaño de la muestra, que es mayor a 30, el tamaño de la muestra, que es menor de 30, si los datos cumplen con la condición normal. Tenemos nuestro primer ejercicio. Ok, en este ejercicio es con respecto a los barcos sobrecargados. Debido a una estimación obsoleta de pesos mediante los hombres y mujeres han muerto personas en un accidente de barco. Si utilizamos el peso de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. El número de eventos es de 40, nuestra desviación estándar es de 172, nuestra media, es de 172,55 libras. Investigación de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombre tiene una desviación estándar de 26 libras. Utiliza el resultado para someter a prueba de afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor, que es 166,3 libras, que era la recomendación de pesos de la M-0404 del National Transportation and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia del 0.5 y el método de valor P. Vamos a ir al militar. Vamos a ir a estadística básica,
Como conocemos nuestra desviación estándar, la vamos a dar en la muestra de Z, porque si nos da la desviación estándar. Ok, datos resumidos, porque no tenemos valores en la columna. Tamaño de la muestra nos dice que son 40. Nuestra media de la muestra es de, media de la muestra es de 172.55. 172,55. La desviación estándar si la conocemos, que es de 26. Uh 26, ¿dónde estamos? Sí. De 26 libras. Ok, y nos dice que 163. Okay. Vamos a realizar nuestra hipótesis nula, que dice que es la media hipotética, que nos dice que es mayor a 1.66. Vamos bien. A 166, no 66.3. 166.3, pero nos dice que es, aquí vamos por acá, ay caramba, es coma, cierto, coma 3. Nivel de insignificancia es del 95%, y nos dice que lo vamos a medir con respecto a que es mayor. La media es mayor, entonces vamos a aceptar. Aquí lo tenemos. Nos da nuestro número de datos, que son 40. Nuestra media es de 172.55. El error estándar de la media es de 4.11. El límite inferior del 95% para la media de la muestra es de 165.79. La hipótesis nula nos dice que la media es igual a 166.3 y la hipótesis alterna nos dice que la media es mayor a 166.3, perdón. Entonces vamos a ver cuál es el límite superior. Nos dice que es de 165, entonces la media no es igual a 166, pero si también nos dice que es mayor, la media es mayor a 166. En este caso no sería correcto, porque de hecho es menor. Es menor a 166, tampoco sería correcta, porque no, perdón, sí, es menor. Es menor a 166. Sí, porque son 165. Sí, es menor a 163. A ver, ¿qué nos dice nuestra hipótesis? Vamos a tener un valor mayor de 163. Ok. Controle media. Sí, es mayor. Tiene que ser mayor, no menor. La media tiene que ser menor a la media hipotética y la media tiene que ser mayor a la media hipotética. Entonces, ok, sí. Entonces estaría la hipótesis alterna sería la correcta. Entonces ahí quedaría ese ejercicio. Nos iríamos al siguiente. El siguiente nos dice que es con respecto a las latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tienen un volumen de media
de media de 12.19 onzas. Supongamos que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 11.11 y utiliza un nivel de confianza de significación del 0.2. Nuestro IC sería del 99 para someter una prueba de afirmación de que la lata de Coca-Cola regular tiene un volumen con una medida de 12 onzas que se afirma en la etiqueta. Entonces aquí nos está diciendo que queremos afirmar de que es igual. Ajá, pero la tiene un volumen. Pero hay que decir que cuando esto es una afirmación, nos vamos a ir a militar, pero tenemos nuestro volumen de la media y tenemos nuestros datos y tenemos nuestra desviación estándar. Perfecto. Pues control hace lo mismo. Aquí serían nuestros datos muestrales, serían 36, no 40, 36. Nuestra media muestral es de 12.19. Nuestra desviación estándar es de 0.11. La hipotética nos dice que tiene que ser igual a 12. Es el 99. Pero es menor a la... Tiene que ser menor porque eso es menor. Entonces mayor, entonces es menor. La media es menor a la media hipotética. Porque es 12. Media hipotética es menor que la media muestral. Entonces vamos a aceptar. Aquí la tenemos. Nuestro estándar de error de la media es de 0.18 y nuestro límite superior del 99%. Para la media muestral es de 12. De 12.23. Nos dice que la media tiene que ser menor a la media muestral. La media muestral es de 12.23 y la media, la media eso es, ajá, la otra tiene que ser menor. Pues sí, la media es menor que la media muestral. La media muestral es de 12 puntos feria. No, realmente, porque esto es de 19, pero nos dice que nuestra media muestral debe de ser menor a 12 y realmente no, es realmente mayor a 12. Entonces aquí no estaría correcto, nos iríamos por la hipótesis nula. Bueno, un segundo. De hecho es menos 12. Se quedaría ese ejercicio y nos iríamos al siguiente. Al siguiente ejercicio, casi vamos a acabar. Prueba
habla de una afirmación respecto de una media con la desviación estándar desconocida. Desconocemos la desviación estándar respecto a este tema. Dice que el objetivo es someter a una prueba con una afirmación sobre una media poblacional cuando se conoce la desviación estándar mediante el uso de un método de formal de prueba de hipótesis. El requisito tiene que ser el tamaño de la muestra, número de n mayor a 30, y el tamaño de la muestra n tiene que ser menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Tenemos aquí nuestro primer problema. Nos dice que el ejemplo es con respecto al exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria siempre de 40 velocidades de automóviles de 20, que es una sección de la carrera 405 en Los Ángeles, de una carretera. La muestra tiene una media y una desviación estándar según los datos de Single. Utiliza un nivel de significancia para someter la prueba de afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad de la máxima permitida 65. Que aquí nos dice que tiene que ser mayor. Ok, entonces nos vamos a ir a Minitab. Como desconocemos la desviación estándar poblacional, nos vamos a trabajar con el de sí demuestra uno. Datos resumidos, porque no tenemos datos en columna. Los tamaños de la muestra son 40. Media de la muestra es de la muestra tiene una media 68.4. Una desviación estándar muestral no poblacional es de 5.7. Y vamos a realizar la hipótesis. Ahora sí la vamos a realizar. Con respecto a que dice que es mayor utiliza un nivel de insignificancia del 0.5 para someter una prueba de afirmación que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima que permitida en el 65. Okay. Entonces le vamos a 65 millas por hora. Es como lo vamos a medir nuestra 65 normal. 65 nos dice que nuestro nivel de significancia es el 95 y dice que tiene que ser mayor a la medida hipotética. Entonces ahí está, aquí nos da el número de eventos es de 40, nuestra media es de 68.4. La desviación estándar es de 5.7. El error estándar de la media es de 0.90 o el 90%. El límite inferior de 95% para la media de la muestra es de 66.88. Nos dice que la hipótesis nula es la media muestral es igual a 65, y la hipótesis alternativa nos dice que la media es mayor que 65. Entonces sí, es mayor que 65. La media muestral es de 66.88. Entonces es correcto la hipótesis alterna. La hipótesis nula no, porque nos dice que es igual y no es igual realmente. Es mayor que la media. Que la media muestral de 65 y nos da 66. Entonces es correcta con respecto a la media poblacional. A la media muestral. Entonces ahí quedaría la afirmación de la hipótesis que nos da.
la media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida. Nos vamos al siguiente ejercicio. Este es con respecto a las emisiones de los automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. La cantidad se mide en toneladas por año, expresado como equivalencia del CO2. Utiliza un nivel de insignificancia del 0.5 para someter una prueba de afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5. Entonces aquí vamos a ver que sea menor a lo que es la media. Entonces tenemos nuestros datos, son 32 automóviles, nuestra media es de 7.78 y nuestra desviación es de 1.08. Nos vamos a ir para acá. Nuestro último dado, datos resumidos, son 37. Es 32, 7.78, 32. La media muestra es 7.78. Okay, y la desviación estándar es de 1.08. La media de la hipótesis lo vamos a hacer con respecto a que nos dice que es de 8.5 y nos dice que es tiene una medida de gases menor, entonces tiene que ser menor. Nuestra gráfica, nuestro nivel de confianza es del 95, tiene que ser menor. Vamos a aceptar. Ok, número de eventos 32, nuestra media es de 7.78, desviación estándar es de 1.080. El error estándar de la media nos dice que es de 0.19, el límite superior del 95% para la media de muestra es de 8.10. Nos dice que la hipótesis nula, que la media tiene que ser igual a 8.5, y nos dice la hipótesis interna que tiene que ser menor a 8.5. Es menor a 8.5 porque es de 8.104, entonces sí es menor. Otra vez nos gana la hipótesis alterna, que sí estamos en lo correcto. Es menor a 8.5 porque es de 8.104. Ya es el último tema. Realmente es con respecto a las pruebas de hipótesis, prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. Estamos objetivo. El objetivo con respecto a este tema es someter a una prueba de afirmación respecto a una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional utilizando un método forma prueba de hipótesis. El requisito con respecto a esta hipótesis: la muestra es aleatoria simple, la población tiene una distribución normal. Son los requisitos que deben de tener para poder realizar estas hipótesis. En nuestro primer ejemplo o ejercicio con respecto a este tema nos dice son de pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto.
El rango normal de pulso de adultos se reporta entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de la desviación se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 5% para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor a 10 latidos por minuto. Entonces nos vamos a ir a Minita para poder resolver este ejercicio. Vamos a Minita, vamos a hacer estadística básica y vamos a utilizar varianza porque nos da nuestros tenemos un resultado de desviación estándar de 11.3 y nuestro latido por minuto y nuestra muestra es de 40. Ok, entonces no vamos a usar el de columna porque no tenemos. Vamos a utilizar la desviación estándar de la muestra. Okay. Tamaño de muestra es de 40. Nuestra desviación estándar dijimos que era de 11.3. Vamos a activar al realizar la prueba de hipótesis. Desviación estándar, desviación estándar hipotética es con respecto a 10 y dice que tiene que ser mayor. Para someter por una afirmación que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor de 10 latidos por minuto. Entonces nos vamos a ir a opción. Nivel de confianza es de 95 porque nos dice que es de 0.5 o 0.5 el de significancia, entonces es una diferencia del 100 a 0.5 de desviación, tiene que ser mayor. Entonces vamos a aceptar y nos lanza nuestros datos. Un método bueno no se puede calcular para mostrar los datos resumidos. El método de Shepard solo es válido para la distribución normal. Ok, y nos da aquí nuestros valores. Número de datos son 40. Nuestra desviación estándar es de 11.3, que lo colocamos. Nuestra varianza es de 128. El límite inferior del 95% para la desviación estándar muestrales usando el chi cuadrado es de 9.6. Nuestra hipótesis nula nos decía que la desviación estándar tiene que ser igual a 10, mientras que nuestra nuestra hipótesis alterna nos dice que tiene que ser mayor a 10 y pues en la desviación estándar sí es mayor a 10, es de 11.3, mientras que porque esta es la inferior, no nos da la superior, pero si nos basamos a la desviación estándar normal que es de 11.3, pues es mayor, mientras que el límite inferior del 95 para la desviación estándar usando el cuadrado usando el chi cuadrado es de 9.6. Si llegáramos a redondear esos valores, pues entonces sí sería un 10%, entonces aquí sería la nula. La nula es porque nos afirma que es igual, mientras si le hiciéramos caso a la desviación estándar normal nos dice que es mayor, entonces sí, aquí es mayor, es 11.3. Bajamos más acá. El método de chi cuadrada. Estadística de prueba es de 48.80, el de GL que es del 39 y nuestro valor con respecto a P es de 115. Nos iríamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dice que los exámenes en los grupos estadísticos de profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 11.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de exámenes con una desviación estándar de 9.3. Utiliza un nivel de insignificancia de 0 para someter una prueba de afirmación que este grupo tiene menos varianza que otros grupos anteriores. Ok, entonces menos varianza que otros es menor. Aquí es con respecto a los 27 datos
y una desviación estándar de 9.3. Nuestro nivel de eficacia es de 0.1. Entonces nuestro nivel de confianza va a ser de 99. Vamos a dar el último registro. Estamos en muestras, es de 27. Una desviación estándar es de una desviación estándar de grupos de 9.3, 9,3. y nuestro con respecto al valor que nos da del otro grupo, que es de 14.1, y nos dice que tiene el valor que estamos dando, el que estamos valorando, tiene uno que otros grupos. Ok, tiene que ser menor. Este es menor a otros grupos, entonces nuestra desviación tiene que ser menor. Ok, una opción es del 99 porque tenemos el 1%, ¿sí? 1%. Entonces tiene que ser menor a este. Vamos a ver, 17, desviación estándar es de 9.3, la variancia es de 86.5, nuestro límite superior del 99 para la desviación estándar muestral usando el chi cuadrado es de 13.58. Nuestra hipótesis nula nos dice que la desviación estándar es igual al 14.1, mientras que la hipótesis alterna nos dice que es menor al 14.1. entonces sí, es menor, es de 14.58. entonces en este caso la hipótesis alterna sería la correcta, puesto que es de 13.58 y nos dice que tiene que ser menos 14.1. está dentro de, igual que la otra desviación estándar normal. Entonces nos iríamos por la alterna, entonces estaríamos en lo correcto. El método de chi cuadrada, la prueba de estadística de prueba nos dice que sería de 11.31, mientras que el GL sería del 26. El valor de P nos daría que sería 0.006. Entonces ahí quedaría nuestro ejercicio, nuestro último ejercicio, y serían el último tema de la unidad 4. Luego procederíamos a nuestro proyecto. Nosotros vamos a trabajar con respecto a, como estamos trabajando en las últimas unidades, con respecto a las 4 áreas de una empresa que realiza productos médicos. Ok, primeramente vamos a realizar vamos a sacar lo que viene siendo la primera que habíamos dicho. Ahí está. Era el de la estimación de la media. Okay. Vamos a sacar nuestras estimaciones de media con respecto a nuestra desviación estándar conocida y con respecto a nuestra desviación no conocida, como lo hicimos en nuestros ejercicios. Estimación de la proporción, de una población, y luego vamos a hacerlo con respecto a la media de desconocida y no conocida. Primeramente vamos a hacerlo con la primera área, que sería Mechanical Herbal, válvulas del corazón. Entonces, con respecto a estadística básica, proporción, números resumidos, número de eventos. Nuestro número de eventos es de 35 y nuestros números de ensayos van a ser de 50. Queremos ver, aquí no queremos hacer la hipótesis nula. Nuestro nivel de confianza va a ser del 95, lo vamos a dejar en el 95.
¿para qué es esto? Bueno, vamos queremos sacar cuáles fueron los de esos fueron de las 75 pruebas, de los 50 válvulas que se realizaron en un día. Con respecto a esa área, fueron 35 salieron scrapeadas. Entonces queremos ver cuál fue su IC de proporción de eventos que se utilizaron. Número de eventos que diga el número de ensayos son 50, eventos 35. La muestra P es de 70. Nuestro límite superior para P es del 80%. Aquí también ya nos arroja nuestra hipótesis nula, nuestra hipótesis alterna. Entonces aquí podemos sacarlo, que nos decía, aquí nos dice que nuestra hipótesis nula P es igual a 0.5, que no es cierto porque aquí es 0.70, y nuestra hipótesis alterna nos dice que es menor a 0.5. Sí, es menor a 0.85, es mayor realmente, y este es menor. Okay. Con respecto a si realmente fueron scrapeadas y cuál fue el índice realmente de la proporción de las piezas dañadas en ese día. Luego, posterior, vamos a realizar, ¿dónde está? Luego vamos a realizar okay, dice cuál es la mejor estimación puntual de la proporción. Ok, nosotros en este caso lo vamos a hacer con respecto a las áreas que estamos trabajando. Con respecto, supongamos que fueron las 50 y 20 y 32 que habíamos puesto, control eventos, muestras P. Okay. Ahí quedaría el primero. Entonces nos vamos a ir al siguiente ejercicio. Okay. Nuestro otro ejercicio va a ser con respecto a otra área. En esta área va a ser símbolos, pero en esta área van a implementar van a implementar un nuevo material al realizar estas válvulas. Van a meter un nuevo material, son unos stiffeners los cuales se van a utilizar. Bueno, entonces lo que queremos saber es cuánto es el nivel de significancia. Okay, ¿cuál es la probabilidad, de que salga estas cantidades de válvulas bien con respecto a las cantidades que no utilicen ese nuevo material que se va a utilizar? Entonces serían 65 válvulas que van a utilizar ese nuevo producto, ese nuevo stiffener, con respecto a las 15 que no las utilizan, que no se utilizan. Okay. Vamos a utilizar el mismo pero con respecto a esa proporción. Datos resumidos, número de eventos que son en total serían, ¿cuántos dijimos? 65. Número de número de 14, no, son 14 con respecto a 65. Y aquí ya nos da nuestros eventos, que son 14,
la muestra de P sería de 21 y nuestro límite superior con respecto al 95% de probabilidad estaría entre el 31%. Okay. Luego vamos a hacerlo con respecto a utilizando tamaño de la muestra, la proporción binomial. Vamos a utilizar un 15%, el tamaño de una proporción, estimación del tamaño de la muestra. Vamos a ver cuántos muestreos deberíamos de lanzar para poder sacar cuántos errores queríamos tener. Entonces queremos un margen de error de 15, una proporción de 50, proporción binomial, y nuestro nivel de significancia sería del 95. Ok, entonces le damos a aceptar y queremos sacar cuál sería el tamaño de la muestra. Nuestro tamaño de la muestra sería 47 muestreos para solo sacar un 15% de margen de error con respecto a los stiffeners nuevos que queremos implementar en esa nueva área. Ok, aquí también podríamos también valorar. Ok, ahora queríamos tener el margen de error con respecto a los 50 muestreos, una proporción de 12. Vamos a sacar el 99%, que no queremos tener ningún más mínimo. Y aquí serían los tamaños de la muestra. Tendríamos que sacar los 50 muestreos y nuestro margen de error sería entre el 0.9, que sería el inferior, al 16%. Entonces tendríamos que tener esos margen de error para poder sacar para poder ver cuáles son los stiffeners que tendríamos que utilizar al someterlos a estas pruebas. Bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias y pues que tengan un excelente día.